todos unidos en torno al distanciamiento social. Algunas recomendaciones. La primera, hay unos puntos y unas X. Esto con el fin de asegurar el distanciamiento social. Segundo, el uso del tapabocas y de la careta, si la tienen, es de uso obligatorio en todo momento. Tercero, evitar el contacto físico o aglomeración con las demás personas. Sobre todo, esta recomendación es para las personas que se encuentran cerca a la imagen del divino niño que está en la puerta del templo. De antemano, muchísimas gracias por venir. Su visita es muy valiosa para todos nosotros. Hola, un saludo para todos los profanáticos, bienvenidos a este segundo podcast que tenemos donde el centro van a ser los niños, en el mes de los niños, ¿no? Entonces, pues les damos la bienvenida a todos, el fenómeno del niño, hoy con los dos protagonistas en cada país, en México y en Colombia, como son el Niñopa en Xochimilco, México, y el Divino Niño, acá en Colombia, en la ciudad de Bogotá, específicamente en el 20 de julio. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida entonces a Carlos y a Iderman. Un saludo para ustedes, ¿cómo han estado? Bien, hermano Simón, hermano Santo, ¿cómo va todo? Muy bien, profanáticos, todo muy bien, pues preparados y contento. Entonces, a mí realmente siempre me ha surgido como la inquietud por esa devoción de la infancia de los dioses, pero especialmente del niño Dios, que es una devoción que es muy propia en la Navidad. Y averiguando un poco, pues me he dado cuenta que realmente es una devoción que no es muy contemporánea, sino prácticamente desde los padres de la iglesia, desde esos apóstoles, aparecía esa devoción. De pronto el dato más reconocido que tenemos del niño es el pesebre, que fue de San Francisco, pero los carmelitas también desde la Edad Media aparecieron, ¿no? Entonces, mirando un poco, investigando, me encontraba que hay muchas advocaciones de niños. Está el niño Jesús de Praga, el de Arenzano, el niño de Satoquí, el niño de la Bola por allá en Alemania, el niño de Escuque, el niño Jesús enfermero, el niño Jesús de los afligidos, y bueno, hay muchas devociones. Pero les cuento a ustedes que hubo un dato que me llamó mucho la atención, y es en México el número de devociones y de niños que hay. Yo solamente quiero destacar 5. El niño milagroso, el niño cieguito, el niño de las suertes, el niño perdido, el niño Dios gigante. Cada uno tiene como una característica, pero pues cada uno tiene como una función y están en diferentes partes de México, ¿no? Ahí en la lista de Children's yo pondría también al niño Jesús de Atocha, que se hizo célebre por ser el patrón del patrón. Se hizo famoso porque el patrón, Escobar, tenía su devoción hacia el niño de Atocha. Por supuesto, incluso por ahí hace poco de la familia por allá de los Guzmán en México también, un hijo del patrón de esos lados, cuando lo capturaron tenía en su escapulario un niño de Atocha, ¿no? Y es una devoción que además es muy propia de Antioquia, Ajá. acá en Colombia, ¿no? Se puede decir que es el patrón de los patrones. El patrón de los patrones, sí señor. Toca que cambie de Entonces, amigos. pues Sí. bueno, a mí de todo esto de pronto lo que quiero destacar es que no es solamente en el cristianismo donde hay niños santos, también los hay, por ejemplo, en la India, y acá quiero resaltar solamente a un niño que tiene una deformidad en la cabeza, se llama Pranshu, y es un niño venerado porque es muy parecido al dios hindú Ganesha, ¿sí? Entonces, bueno, para entrar ya como a profundizar un poco en este tema, sí quisiera saber pues por qué tanta importancia a la infancia de Jesús o a ese Dios infante, y por qué de pronto
nosotros lo tenemos tan incorporado en nuestra cultura, no sé. Iderman, ¿tú qué piensas? Bueno, muy bien. Pues dentro de la narrativa teológica, pues los primeros escritos neotestamentarios y de las primeras comunidades cristianas, pues el tema de la infancia de Jesús fue recobrando eh, sentido e importancia porque pues lo primero era como tener esa preponderancia hacia la muerte y resurrección de Jesús, pero después poco a poco se fue incorporando teológicamente hablando el símbolo de la infancia. Así que todo el misterio se narra desde la encarnación, desde la muerte y desde la resurrección. Además, porque es llamativo que los últimos textos bíblicos fueron los de la infancia de Jesús, ¿no? O sea, los primeros son los de la resurrección, muerte y resurrección, y después ahí sí se escriben los textos de la infancia como también por legitimar un poco la existencia de Jesús. Claro, lo que pasa es que es una narrativa teológica, tenemos que tener en claro eso, que no es una historia como tal. Y la historia de Jesús o de todo el misterio de Jesús se empieza a escribir de para atrás. Y paradójicamente los últimos escritos de Jesús pues son, o acerca de Jesús, son los de la infancia. Entonces cabe resaltar eso también. Como Benjamin Button. Exacto, como Benjamin Button. Fue, sí, sí, muy bien. Entonces, Sí. una de las cosas, como ya lo decía, pues de esos tres símbolos de la fe cristiana, pues es la encarnación, la muerte y la resurrección. Eso es lo que se celebra. Pero aquí, como estamos centrados en el tema de la infancia, hay que saber que Lucas y Mateo son los evangelistas que se encargan de la genealogía y también por ende de la infancia de Jesús, donde para darle consistencia a ese Dios hecho hombre, pues necesariamente tenía que pasar por ser niño también y pues vivir todo lo que vivió un ser humano, ¿no? Y quiero traer a colación precisamente uno de esos textos, y es el de Lucas, aquel relato lucano cuando dice en voz del ángel, ¿no? Que le dice a los pastores que vayan, que no teman, que van a encontrar al Salvador en la ciudad de Belén y que van a encontrar al Señor, pero que una de las señales que le da es que está recostado en un pesebre y también está envuelto en pañales. O sea, este texto es clave para también leer esta narrativa de la natividad o la Navidad de Jesús, ¿no? Que es lo que celebramos hasta nuestros días. Pero de todas maneras, no todos los niños nacieron en el pesebre bíblico, sino que hay niños que van naciendo un poco configurados como devociones, y ese es el caso del niño Pan en México. Sí, claro, es una narrativa que también surge en torno a un símbolo y es precisamente el nacimiento de una cosmovisión, que es la cosmovisión pues que tenemos hasta nuestros días y que surge precisamente en ese vínculo, en esa unión entre un sistema de creencias, digamos, europeo, español, católico, y un sistema de creencias también, pues, en este caso particular, pues, Xochimilca. Bien, entonces, pues el tema del niño pues cobra mucha relevancia y eso es lo que posteriormente, cuando llegan los primeros españoles y los franciscanos aquí a México, pues empiezan a introyectar, ¿no? Esta narrativa también del niño, porque dentro de la cosmovisión mexica y tlaxcalteca y en este caso también Xochimilca, pues también el niño tenía preponderancia. De hecho, el dios Huitzilopochtli era el dios niño y el dios adulto a la vez. Entonces son esas fusiones, ¿no?, que se van dando. Oye, pero bueno, a mí me llama mucho la atención y bueno, también tengo una confusión porque en algunas partes hablan de niñopa y otras hablan de niño pan, ¿no? No sé qué significa un poco. ¿Hay una distinción? ¿Se puede decir de ambas maneras? No, para mí también es una novedad y de hecho cuando fui directamente a Xochimilco, me encontraba con esta sorpresa. Primero, pues porque uno lo, como dice, de oídas o de leídas, pero ya cuando uno va a investigar o a meterse ya como en el cuento, como decimos en Colombia, pues las mismas personas, en este caso, cuando pues escuchemos a Ángel, que fue una persona pues bastante comedida, nos atendió, nos dijo muchísimas cosas sobre este símbolo, nos explicaba eso, que se puede decir de las dos formas, o sea, está el niño Pa, y de hecho juega la dualidad, ¿no? El niño Pa también es el niño, pero también es el padre, o el niño Dios, pero también niño Pan, ¿por qué? Porque Pan en la lengua náhuatl significa lugar, entonces de ahí también le dicen el niño del lugar o el niño del pueblo, entonces es muy interesante porque pues se puede decir de las dos formas y al final, como digo, el tema de las dualidades entre una cosa y otra pues siempre van ahí, ¿no?, haciendo juego.
Ok, bueno, ya después profundizaremos un poco en otra, más adelante en el podcast sobre esta imagen. Y de todas maneras, tú decías, Siderman, que estuviste en Xochimilco, ¿no? Este fin de semana que pasó y que allá estuviste un poco indagando sobre esta devoción. Sí, me fui a hacer esas pesquisas y pues di con una persona muy versada en el tema y pues amante a su cultura, Xochimilca. Me encontré con un lugareño muy versado, muy estudiado, un chico la verdad que me ilustró muchísimo sobre el tema. Y pues para reforzar un poco más lo que les estoy diciendo, me gustaría también que lo escucháramos a él. Vale, entonces escuchemos cómo te fue en esa entrevista y bueno, ahorita continuamos. Cómo se fusionaron estas dos cosmovisiones, eso es lo que me contaste de las diosas y de Huitzilopochtli y todo esto. Ok, Fue así en tus palabras, o sea, eso. sí, bueno, voy a tratar de recordar, pero sí, o sea, Es que, o sea, lo que me dijiste cuando recién nos conocimos y nos fuimos caminando, o sea, yo decía, wow, todo esto. sí, bueno, pues a lo que se cuenta, lo que se sabe por medio de Lina y por las lenguas que después se siguen transmitiendo de generación en generación, pues el Niñopa apareció más o menos en 1560, principios de 1600, por parte de lo que se supone que fue el último, podría decirse, es que no me acuerdo si era Tlatoani o emperador de aquí de Xochimilco, o sea, el último que gobernó aquí Xochimilco, que era prehispánico todavía, él fue el que mandó a hacer esas 3 figurillas principalmente. Entre ellas estaba el Niñopa y lo adoraban como, bueno, en ese tiempo prehispánico principalmente era como para Tlaloc. Cuando llegaron los españoles y los franciscanos junto con ellos, lo quisieron hacer pues el niño Dios, ¿no? Pero pues obviamente al ser los Xochimilcas pues un pueblo indígena y arraigado a su identidad y tradición, trataron de mantener como que esa cosmovisión prehispánica dentro de sus fiestas. Es por eso que el Niñopa se piensa que es la deidad de Tlaloc, porque sus fiestas son muy arraigadas a las lluvias. O sea, su cambio de mayordomía es que su fiesta más importante es el 2 de febrero y es como la pérdida de la cosecha para sembrar, ¿no? Entonces es como esas y las posadas, Navidad y otras festividades que igual son como para pedir lluvia. Entonces yo creo que ese sincretismo y ese mestizaje que hubo entre franciscanos y Xochimilcas estuvo muy bueno, se nota en la cuestión de las festividades, ¿no? De cómo se dan tamales en sus fiestas, cómo se puede hacer mole, o sea, cómo se hacen sus portadas florales en algunas ocasiones, y el catolicismo en cuestión de la iglesia, ¿no? De las misas, los rezos, no sé, a lo mejor todo lo que lleva de sincretismo, no se nota más cuando llegas a estudiarlo un poco más. No es que lo veas así solamente porque lo vas a pasar, ¿no? O sea, tienes que tomarle un poco más de atención para que notes qué es lo que significa el Niñopa en realidad, porque también mucha gente solo es devota y es católica y solo lo ve como un niño y no entiende a veces o no ve que lo que está imitando, lo que está haciendo tiene un pasado prehispánico, ¿no? O tiene una historia o tiene un porqué. No es de porque a lo mejor por el católico lo hacen el 2 de febrero, ¿no? El cambio el día de la Candelaria. Pero si lo ves desde un punto prehispánico, es una fiesta muy importante. Entonces, o sea, nada más lo católico se trató de acoplar a las fiestas que ya tenían aquí en Xochimilco. Y pues creo que ya, no sé. Bueno, está muy buena la entrevista y los datos que nos dan allí, ¿no? Yo tuve la experiencia con el Niñopa hace 12 años. Yo voy a Xochimilco por la razón que vamos todos los turistas y es por los canales, ¿no? Que entre otras cosas son declarados patrimonio cultural. Y cuando yo entro allí a los canales, la persona que va manejando la chalupa me va diciendo de las fiestas y costumbres de allí. Y dio la casualidad que en el barrio donde yo hago el transbordo estaba el Niñopa. Y él me cuenta sobre la historia del Niñopa, que incluso hasta hace poco supe que también le decían Niñopan. Pero pues ahí tenía yo la
ahí él me dijo que pues se le decía Niñopa, que lo tenían en una casa, resguardado por un mayordomo, averiguando, pudimos ir hasta allí, pudimos entrar, no se me permitió tomar fotos. ¿Por qué no se me permitió tomar fotos? Porque el Niñopa está hecho en madera y en una madera que según unos estudios es de nombre colorín, y pues esto no permite el tema de las fotos, también por la cantidad de años que tiene la figura. Es una figura que data de más o menos 435 años. Sí, de hecho, Carlos, yo no tuve esa fortuna porque ahorita ya saben, pandemia, ¿no? Entonces fue difícil. De hecho, sí me contactaron con las personas que los tienen, pero no es posible. Pero qué bueno que tú hace 12 años sí lo pudiste ver. Sí, pero no, lo que te digo, no me permitieron tomar fotos por precisamente protegiéndolo por el tema de su antigüedad, ¿no? De hecho, es una de las figuras más antiguas a cuanto a figuras religiosas hay en Latinoamérica. Cuando yo lo veo, me impacta bastante porque, y lo digo con todo respeto, me evocó a un muñeco con el que jugaban mis primas en los años 80. Un muñeco que se llama Ricardo, y el muñeco pues es madera pintada, tiene ojos de vidrio y tiene pestañas reales, pues lo que le da como ciertas características a la figura. Oye, y además cuando estábamos preparando un poco y mirando la documentación, es considerada una figura que es patrimonio nacional, ¿no? Porque tengo entendido que el Instituto de Antropología e Historia de México con frecuencia le hace como un mantenimiento a la figura y buscan pues preservarla. Y bueno, dato que tú dices que me llama la atención, que es precisamente que no está en un templo. Cada año, cada que se va a entregar, que se pasa al mayordomo, a la familia que lo cuida, se le hace su respectiva restauración, se puede decir allí. Bueno, y como dice John, el tema de estar fuera del templo parece también una narrativa muy interesante porque es una figura doméstica. Es una figura peregrina, pero también es doméstica. Como ya lo decía Carlos, hay unas personas que con mucho tiempo de antelación pues piden tener el niño pa, y hay gente que hasta dura 40 años o 30 años esperando, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que Wow. en lenguaje profanático es una imagen profana. Recuerden el primer podcast que dijimos que lo profano es lo que está fuera del templo, porque a veces confundimos profano como con sacrilegio y no es así. Entonces es una figura peregrina, porque peregrina por todas las calles de Xochimilco, y también es una figura, una imagen pues muy sagrada para la comunidad y para el pueblo, muy doméstica. Entonces esto es lo interesante. Bueno, pero como devoción me imagino que tiene una oración, ¿no? Sí, de hecho lo curioso es que yo iba por las calles y me encontré la oración. También está en internet, pero pues la encontré por ahí en un paredón. Y pues se las digo también precisamente, o sea, la oración es para para denotar lo que ya les decía anteriormente, esa dualidad entre un niño y entre un adulto, ¿sí? Entonces la oración dice así: niño lindo, niño hermoso, niño gallardo, niño amoroso, a pedirte vengo como generoso, que esta pena que traigo me la vuelvas gozo, pues tú eres mi Padre y mi Dios bondadoso. Bueno, digo que esta oración ojalá no la vayan a poner en lenguaje inclusivo porque la pena tomaría otro matiz, ¿no? Sí, ellos. Muy bien. Ok. Ajá. Pues bueno, la oración es muy bonita y hay algo que sí me llama la atención y yo creo que esto ya nos conecta un poco para adentrarnos en lo que es la figura nuestra acá en Bogotá del Divino Niño, y es que cuando uno mira la imagen efectivamente se ve con unos rasgos como de adulto, ¿no? O sea, es una figura que tiene unas particularidades y cuando tú dices de niño padre, como que uno ahí mismo conecta con esa figura. Y bueno, pues estamos hablando de una figura del siglo XVI, que es muy distinto a la que nos encontramos acá en el 20 de julio. Entonces ahí, no sé, Carlos, tú, ¿qué nos puedes contar un poco acerca de esa figura? Porque además es una devoción nueva en el caso de nosotros. Sí, y es nueva con referente al otro niño, ¿no? Al Niñopa.
Entonces no se llevan sino 300 años de diferencia, más o menos. Nada más. Sí, poquito, Eh, poquito. el Divino Niño es una figura que proviene directamente del Vaticano. El Vaticano es una tienda de artículos religiosos ubicado en la carrera sexta con calle 11 en el casco histórico de la ciudad de Bogotá y fue elaborada por el artesano Blas Brando, dueño del almacén, por encargo del sacerdote Juan del Rizo. Eso fue más o menos en el año 35 y la razón por la cual se manda a elaborar el niño es porque inicialmente Juan del Rizo, que pasa de Barranquilla a Medellín y que venía con la devoción del niño, pero el niño que él traía era el niño Jesús de Praga. Entonces, al Ok. llegar aquí a Bogotá y empezar a propagar la devoción del niño Jesús de Praga, la comunidad de los carmelitas, pues ahí entraron y reclamaron derechos sobre el uso de la imagen y el padre se vio obligado a reemplazar el niño, ¿cierto? Entonces es cuando se dirige al Vaticano a que diseñen una nueva imagen. En el diseño inicial, Blas Brando le presenta unos bocetos donde el niño está crucificado y pues al tipo, al padre Juan del Rizo no le parece que siendo niño debería estar crucificado. Ahí sí como dice una amiga, no lo quería con spoiler. Entonces, Ok. es la razón, eliminan la cruz y por eso el niño está ahí con sus bracitos abiertos. Siempre hubo como un orgullo, o hay un orgullo nacional o local, porque la imagen dice, la imagen es de acá, ¿no? Tiene un origen netamente bogotano y que no se Sí. parece a ninguna otra, incluso mucha gente que conoce la historia del niño Jesús de Praga dicen que es que ese niño de Praga es como de los oligarcas porque está todo lleno de oro y esas cosas que en cambio el de acá con su mantica rosada, que muy humilde. Eh, en- Inclusivo. que muy inclusivo, sí, que porque siendo niño está vestido de rosado. Pero, y no, e incluso yo personalmente pensaba que sí, que el niño debería ser parte incluso de ese patrimonio, incluso del arte y el diseño colombiano, pues por ser una imagen hecha aquí, ¿verdad? Pero resulta que en estas investigaciones y en este tema nos encontramos con el niño crucificado de Olot, que data de finales del siglo XIX y es exactamente igual, solo que este niño tiene la cruz atrás. Personalmente ¿Cómo pienso que es así? un plagio. ¿Cómo así? Pues a Pero mí se me cayó el mito fundante también, o sea, y claro, cuando empecé a ver, a leer y a ver la figura, pues es que es muy parecida. Entonces ya como que ese mito fundante del divino niño se me fue al piso. Pero es que además es rarísimo porque toda la literatura, incluso la académica, pues consideraban a este señor como el hacedor y creador de esta figura, ¿no? Acá en Bogotá. Sí, no, el tema es que vuelvo y repito, para mí es un plagio porque es que el otro data incluso de más antes, es igual el tono de su vestido. De hecho, había una historia donde decían que la cara del niño era Blas Brando, el artesano se había basado en su Sí. hijo para, Sí, para por diseñar la supuesto. cara. A mí en algún momento me pareció ver una fotografía Pero no, nada. O sea, de esa obviamente época. eso le suma a la historia y a la leyenda. Pero realmente tú miras el otro y es igual. Siendo un poquito más flexos con esta historia, mira, uno no es de donde nace, sino de donde lo crían. Entonces, pues, yo Sí, no por creo que esto supuesto. cambie la fe de la gente, pero es un dato curioso que no lo vi registrado en ningún artículo ni nada. Fue que este se nos apareció realmente. Ok. Así que Pues bueno, interesante. estamos profanando la historia en cierta forma. Así Sí, que, no, Sí, el otro pues lo también que está se puede, reclamando. ¿no? y esto no Pero afecta bueno, la fe. algo... Esto tampoco va a afectar la Ya, fe, tampoco, ¿eh? No, no no, creo. por supuesto. Aquí No, que tres personas que están además explorando y buscando cosas, y pues aquí no en van a Colombia, terminar incidiendo en toda una fe que se ha gestado desde el 40 y que se terminó el templo. en el Que, 42 se terminó el que por, templo. que por cierto, eso eran unos potreros que habían de barrios populares, de incluso migrantes de la época de la violencia,
y que eran canchas del León 13, un colegio que queda precisamente cerca al Vaticano, ahí llegando Al Vaticano al, pirata también. al Vaticano, bueno, sí, pero No, no, todavía allá se compran los cirios pascuales, No, es un algunos, sitio sagrado, la verdad, porque sí hay muchas experiencias maravillosas ahí también. Sobre por todo en torno a supuesto. estas devociones, ¿no? Y al sentir popular. y una de las tradiciones colombianas por excelencia es apropiarlo de lo que no es de nosotros, ¿sí me entiende? Aquí lo que es de por fuera nos encanta y lo hacemos propio y qué nos importa. Y pues en este caso, pues no veo que sea No, como, y creo que los políticos ahí han jugado un papel importante no, pues sí, porque uno imagínate. evidencia un desplazamiento del Sagrado Corazón al Divino Niño. Es más, yo creo que muchos que no conocieran Colombia y un poco su historia pensarían que realmente el país está consagrado es al Divino Niño y no al Sagrado Corazón de Jesús. Lo del Sagrado Corazón era por un tema político, por el tema de la guerra de los 1000 días, incluso era un decreto que fue abolido en el año 94 pues el niño se empezó a abrir paso ahí entre el Sagrado Corazón y otras figuras religiosas también muy importantes en la fe colombiana, ¿no? El tema de la Virgen del Carmen, el tema de la Virgen de Chiquinquirá y santos es lo que hay. Por supuesto. Y más y milagros, milagros hechos por el Divino Niño, ¿no? Sí, Porque por bastante. ahí está el tema de Pastrana, que cuando estuvo secuestrado estuvo por allá, por esos lares, ¿no? Bueno, ahí lo que pasa es que en, acerca del Divino Niño hay muchas investigaciones que se han documentado respectivamente en varios formatos, ¿no? En libros, crónicas de revistas, periódicos, programas radiales y de televisión. Mira, yo te voy a citar algunos que están ahí como al alcance de todo el mundo gracias a las redes y está el programa de los puros criollos que se emitió por Señal Colombia en su momento, el libro Ciudad Invisible, Gráfica Popular Urbana, que lo sacó el Museo de Bogotá, y el más completo, el documento más completo con referente a la imagen es el Yo Reinaré, el Divino Niño en la Comunicación Publicitaria, que lo hizo los profesores Carlos Andrés Arango y Jairo Alberto Sojo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En este Ok. libro, Yo Reinaré, yo tomé una parte que me pareció súper importante y que explica todo este fenómeno de la imagen del Divino Niño. Es la, es su sencilla composición en cuanto al diseño, lo que permite una fácil reproducción y por ende una recordación en la gente. Y mira que estos elementos son los elementos que uno tiene en cuenta a la hora de diseñar una marca, puntualmente un logotipo. Entonces, esto es lo que ha hecho la secularización del niño, de la imagen del niño. Para traducir un poco la secularización es pasar del contexto netamente religioso a la vida civil. Y pues el Ok. tema que tú decías del tema de la política, eso se dio más o menos a finales de los años 80 con el tema de Pastrana y Samper. En el tema de Pastrana, a él fue secuestrado por este señor Escobar y él cuenta que en la ropa que llevaba ese día encontró una estampa del Divino Niño. En su cautiverio él se dedicó a hacerle la novena, lo liberaron, después de liberaron fue a dar gracias al templo, él estaba en la carrera por la alcaldía de Bogotá en ese momento, años Qué después, coincidencia, sí. años después a Ernesto Samper también le hicieron un atentado, el tipo queda vivo y va también a agradecer, obviamente esto tuvo un despliegue en los medios y ¿qué conclusión saco yo de esto? Pues que realmente hay milagros que personalmente uno no agradece porque todos sabemos y padecimos lo que Sí. hicieron este par de mal presidentes con esta patria que bien maltratada sí está. Pero pues los políticos saben cómo moverse. En la política todo vale y el tema es que ellos no desconocen el poder de congregación que hay allí. O sea, ya hay un nicho importante de gente y pues ahí le Sí, apuestan, ¿no? al final el sentir religioso de las personas también, pues, es como insumo, ¿no? Para la política.
¿no? Y no solo de Sí. ellos, por ahí veía uno a Mocus y a Noemí Sanín, deportistas, actores, Ajá. entonces el niño empezó a coger muchísima fuerza. Lo que te digo, pasó de la parte religiosa y se volvió dominio público, incluso Ujú. convirtiéndose en uno de los símbolos de identidad al lado del sombrero volteado, de la bandeja paisa, de todas estas cosas que sirven para hacer Del carriel paisa, el carriel, todo esto que sirve de para la hacer folclore camiseta de la paisa, selección Colombia, la camiseta de la folclore y selección patria. Colombia. Sí, Ajá. Folclore y ese ha servido patria, de mucho, o dice el sea, muchacho. va desde lo kitsch, va desde lo kitsch hasta lo iconoclasta, o sea, tú lo ubicas hasta en el menú Ujú. de un restaurante que hay por las afueras de Bogotá. Por supuesto. Además porque es un nombre que resuena en todo lado, por lo menos acá en Colombia. Entonces, vamos a escuchar una entrevista porque con el muchacho acá, Lucas, fuimos a peregrinar también y un poco a conocer cómo ha sido la experiencia en esta época de pandemia en el 20 de julio. Y esto fue lo que nos encontramos. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú de qué comunidad eres? ¿Y tu nombre de pronto? Fátima Martínez. Ok. Hermana Fátima, ¿qué ha significado la devoción del Divino Niño en estos tiempos de pandemia? Para mucha gente es como decir, su remedio, su sanación, su protección. Mucha gente aquí, a pesar de que las puertas estaban cerradas, la gente venía, nunca ha dejado de venir la gente con su devoción, porque ha recibido cantidades de bendiciones de parte de Dios, ahí en esa imagen, porque es la fe del ser humano. Las puertas estaban cerradas y la gente venía, tocaba las puertas, pegaban sus intenciones, sus oraciones, sus acciones de gracias, porque la gente tiene la devoción y tiene la fe en el niño Jesús, que es Dios, la imagen de la infancia de Jesús. Sí. Y entonces, pues toda esta gente viene aquí porque tiene esa fe y creen que Jesús los va a sanar, los va a curar, los va a salvar. Y cuando nosotros no les abríamos la puerta, pues se enojaban con nosotros porque decían, pues, ¿cómo ustedes no tienen fe? Nos decían a nosotros, ¿cómo ustedes no tienen fe? Si el niño Jesús es el dueño de esto, ¿por qué? El ser humano no puede ser más que Dios. Eso así nos decían. Entonces, pues, ¿qué se hizo? Se dio la opción, abrir esa puertecita por la fe de la gente. Bueno, pues no, esta religiosa nos contaba acerca de lo que ha sido la experiencia en esta época de pandemia, pero creo que la experiencia no fue solamente de hablar con ella, sino de todo lo que estaba circundando allí, ¿no? Porque uno llega al 20 de julio y se encuentra con imágenes de camisetas, olor a sahumerios, palo de rosa, la pelanga, que ese es un término que escuchamos mucho y probablemente si nos escuchan en otros países no van a entender, pero es un platillo de acá del centro de Colombia que le echan menudo, lo que llamamos menudo o vísceras de animales, ¿no? Que el cuajo, que la rodilla de res, que el callo, la pata, costilla, oreja, jeta, espina, sobre barriga. Mejor dicho, es una mezcla de carnes allí que podemos encontrar. Y por supuesto también la venta de empanadas, las llamas, el señor de las paletas. Bueno, todo un escenario que a uno lo ubica en muchos lugares de peregrinaje que tenemos acá en Colombia, ¿no? Entonces, un poco la pregunta acá que surge es cómo podemos leer esa cultura popular en las devociones de cada país, porque si algo es claro es que la vivencia de esa cultura popular en el caso de Colombia es muy distinta, me imagino, a lo que se vive con el Niñopa allá en México, ¿no? Sí, claro, totalmente, porque pues aunque hay, digamos, como similitud en cuanto a que hace parte de la cosmovisión católica, o sea, nace dentro del escenario católico, unos en el caso del Niño Pa, hacia finales del siglo XVI, en el caso del Divino Niño a inicios del siglo XX, con todo ese margen de tiempo, nacen dentro del contexto católico, pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Hay que reconocer que el Niñopa pues se circunscribe dentro de el contexto novohispano y todo lo que acarrea hasta nuestros días, ¿sí?
Y el Divino Niño también viene como la génesis de estas imágenes son decimonónicas, son muy desde la piedad intimista, desde lo más personal, desde lo más individual. Sí, entonces hay que reconocer esas diferencias también. Incluso como decía Carlos, o sea, el tema del arte y todas estas cosas pues tiene también sus connotaciones. Y el niño, bueno, el Divino Niño en Colombia también ha ido como abriendo, ¿no? Vías hacia la estética y hacia el arte popular y el arte kids, como decía, ¿no? Claro, porque es que además creo que ahí sí hay un cambio importante y no sé, ahorita tú de pronto no lo podrás confirmar, Iderman, pero acá en Colombia hoy alguien que no crea en Dios, que no sea católico, que tenga otro tipo de creencia, perfectamente se puede colocar una camiseta con un divino niño y ya se volvió más moda, más que una manifestación de una creencia religiosa como tal, ¿no? Incluso pienso yo que no se encuentra como un equilibrio entre un lado y el otro y tiende incluso a sobrevalorarse esa imagen también. ¿Sí me entiendes? O sea, pasa de lo que te digo, o sea, pasa de la parte kitsch, entonces les parece muy nice estar utilizando una gorra o yo qué sé, ¿sí me entiendes? Pero entonces también pasa como al otro extremo, parece que no, tampoco me parece que sea como necesario tampoco, ¿sí me entiendes? Es lo que es y ya. Es lo que Ajá. es un objeto de religión y es del pueblo, ¿sí me entiendes? Porque es que también a Ok. veces pasa, o sea, raya un poquito también con la burla incluso, con el irrespeto. Y de hecho, hay códigos, ¿sí? Hay leyes que no permiten la propagación de estas imágenes por lo mismo, porque es que también se está atentando frente al tema de la fe y eso no es permitido tampoco. Sí, una de las cosas que a mí pues me llama mucho la atención, por ejemplo, ya hablando en términos del Niñopa, que estuve un poco más de cerca, sí, es esa parte comunitaria, es esa parte de sinergias, ¿no? O vínculos entre una localidad. Xochimilco es una localidad muy grande, que de hecho es una alcaldía de otros municipios, entonces es muy grande, pero la devoción hacia el Niñopa es más locativa y muy comunitaria. Bien, entonces tienen una identidad sobre todo muy arraigada, que viene desde lo prehispánico hasta nuestros días con toda la cosmovisión católica, pero es muy comunitaria. Y lo interesante es que se da en torno a la comida, a los encuentros con la gente que de hecho se conoce muchísimo dentro de su comunidad, los tamales, el mole, los alimentos pues representativos de la zona, en fin. Entonces representa precisamente como esa festividad comunitaria, identitaria, ¿sí? Y que vincula a una comunidad que tiene una fuerza y una potencia simbólica en esta imagen muy grande. Entonces a mí eso es lo que me llama la atención. Ok, pues yo veo que son dos perspectivas. Por un lado, en Niñopa, más en una mezcla entre lo cristiano y lo pagano, porque además hay que entender que los procesos de inculturación en el catolicismo llevaron a que se tomaran muchas de estas creencias y deidades prehispánicas y se les colocaron manto católico para que los indígenas de estos territorios comenzaran a crecer, ¿no? Sí, pero también lo interesante es que indagando un poco más en el tema está en que también dentro de estas narrativas también hubo resistencias y que de hecho hasta las mismas imágenes del Niño Opa y de otras imágenes que hay por ahí rondando en la zona fueron mandadas a hacer por caciques que tenían mucha importancia en ese momento y que al final como que en cierta forma camuflan todo esto, ¿no? Dentro de la cosmovisión que ellos tienen, pero también camuflan pues para la supervivencia cultural y la supervivencia de vida, pues como que dicen, nos convertimos, pero al final estas imágenes tienen todo ese componente también simbólico de lo prehispánico. Es muy interesante. Por supuesto, pero mira que es como en el mismo nivel. Mientras que en el caso del Divino Niño yo sí veo que es más una imagen católica que ya se mezcla es entre lo cotidiano, lo que vive la gente, entre otras cosas que me llamaba la atención lo que decía Carlos de lo popular, ese contraste entre un niño con corona además de rey como el niño de Praga, ¿no?
diferente a un niño que es mucho más sencillo y que pues en el imaginario colectivo está que emergió de nuestras tierras, ¿no? Y que fue una vocación que entre otras cosas ha hecho milagros, y es porque hacen milagros, porque allí también está la fe. Entonces eso me parece que ya contrasta un poco la manera en que como emergieron estas dos imágenes, y bueno, creo que eso termina incidiendo un poco en lo que es la cultura popular, tanto en México y en el territorio de Xochimilco, como en Colombia, específicamente Bogotá y el 20 de julio. Y ya como para cerrar esa parte, creo que es importante como resaltar también, o sea, como los dos contextos. O sea, un contexto, en el caso del Niño Pa, es un contexto más agrícola, más telúrico, más en torno a la siembra, a las chinampas, a lo acuático, bueno, a todo el contexto. El contexto del Divino Niño también es más citadino. Sabemos que, sí, tiene sus diferencias también, incluso en estas narrativas, porque pues son paralelos, ¿no? O sea, al final son dos paralelos, pero que tienen sus lecturas precisamente por los contextos de lo que está viviendo la gente en ese momento. El Divino Niño es, es colombiano y es la imagen de exportación. Sí, es un santo de exportación porque ha logrado trascender hacia otros países. De hecho, en países como el Perú y otros países de Centroamérica, conocen el origen del Divino Niño, saben que viene el 20 de julio y cogen la fecha del 20 de julio para celebrar al Divino Niño, desconociendo tal vez que el 20 de julio es una fiesta patria, ¿no? Es una fiesta que tiene que ver con el tema de la independencia, abro comillas, Por supuesto. y, pero pues lo asocian directamente al tema del niño, ¿no? Que bueno, pero ahí también cambia porque tengo entendido que es el primer domingo de cada mes, bueno, donde se le celebra al Divino Niño. En septiembre creo que es el primer En domingo de la fiesta septiembre, sí. oficial. Y pues es un niño que se celebra todos los 24 en la Navidad. Es decir, que es muy polifacético y tiene muchos eventos que tiene que asistir durante todo el año, ¿no? Que bueno, en el Niñopa creo que es particular porque allá la celebración es todos los días. Sí, exacto. Bueno, primero digo, el Divino Niño en Colombia pues se ha ido internacionalizando y pues sí, dato curioso este que dice Carlos, o sea, su fecha en México, en Argentina o en otros lugares se lo celebran el 20 de julio, cuando el 20 de julio alude es al lugar, o sea, el lugar es el barrio 20 de julio. Y ya con lo que me preguntas, John, está precisamente eso. Lo curioso del Niño Pa es que la festividad se da todos los días, pero pues obviamente sí tiene sus fechas importantes. O sea, la mera fecha es el 2 de febrero, que es la fiesta de la Candelaria, pero aquí se celebra el Niño Pa. Y este también tiene pues obviamente la Navidad, y esta Navidad con un preámbulo pues bastante preparado y con mucha ostentación, digámoslo así, dentro de su contexto, y son las posadas, 9 días de fiesta, de comida, de muchos encuentros y de muchos símbolos en torno a la figura del Niño Pa. Y lo otro es que hasta incluso se celebra el Día del Niño con el Niño Pa. El Día del Niño, el 30 de abril también se lo celebran. Ah, Pero ok. lo interesante es eso, se celebra todos los Ujú. días. Es un Pues arraigo bueno, cultural muy fuerte. pues bueno, yo creo que acá hay mucho por conocer, igual creo que hay mucho material también para profundizar en estos aspectos, y creo que ya pues nos acercamos al cierre de este podcast. Entonces los invito a que escuchemos una entrevista que, no, que también tomó Iderman acerca de esa experiencia del niño que ha permitido mantener la memoria e identidad de un pueblo como Xochimilco. Entonces los invito a que lo escuchemos. ¿Qué representa para el pueblo el Niño Pa? Pues yo, Así de manera... o sea, pues sí, lo que pienso yo creo. Yo creo que el Niñopa representa para Xochimilco una forma de identidad, ¿no? Más que nada, porque es una tradición que lleva tantos años
más de 400 años, entonces se pasa de generación en generación. Se pasan con eso costumbres, se pasan conocimientos, como aprender a hacer mole, tamales, cómo organizar una fiesta, cómo tener convivencia entre familia, cómo llevarte bien con tus vecinos, cómo hacer una organización entre familiares y amigos, ¿no? Para llevar un fin a cabo. Y en esto yo creo que el Niñopa es como un referente cultural, más que nada, para todo Xochimilco, ¿no? Es como verse reflejados, ¿no? Como les gusta, que les gustarían que los trataran, ¿no? En otro lugar o en un convivio, en una fiesta, en algún lugar. Es como un referente de identidad, de cultura, de tradición, de historia. No sé, es alegría, paz, o sea, tiene muchos significados. O sea, yo creo que para cada persona tendría algo diferente. Puede ser tanto religioso como no religioso, puede ser de una cosmovisión. Yo de mi parte lo veo de una forma más del arraigo de identidad, o sea, todo lo que ayuda como a la comunidad, ¿no? O sea, que cómo hace cohesión social, cómo hace que se organicen los vecinos, o sea, si tuvieras una fiesta y cómo se planea desde meses de anticipación, o sea, cómo todos empiezan a trabajar, ¿no? Entonces, es eso, para mí es como una fortaleza que les da como pueblo a las personas, como familia. Entonces, se me hace así, es como... Sí. Pues bueno, creo que acá tenemos dos perspectivas distintas de la cultura popular. Una, pues la de Niñopa, donde, como lo decía en la entrevista, ha sido una devoción, una imagen, no sé cómo lo quiera llamar cada uno, pero que ha permitido mantener una memoria de un pueblo, ¿sí? Y por otro lado, citando un poco al sociólogo Alfredo Molano, el Divino Niño es de la vida cotidiana de los colombianos, es el que se nos aparece en el CAI, en las busetas, en el taxi, en los parques, el que cuida a veces hasta las peluquerías. Es esa imagen que nos evoca automáticamente el depositar la confianza en alguien para que en nuestras acciones cotidianas pues nos vaya bien, y eso se ve a nivel nacional, ¿no? Entonces creo que son dos figuras que representan elementos distintos. Uno, pues el Niñopa más local, en el caso del Divino Niño, pues más nacional, ahora internacional, como lo decían acá los muchachos, que ya es un santo de exportación. Y bueno, creo que hay mucha discusión sobre cuál es esa línea entre lo profano y lo sagrado en las dos imágenes, porque creo que el hecho de ya mezclarse lo sagrado y lo profano un poco con lo prehispánico y lo católico en el caso de Niñopa, y en el caso de Colombia el Divino Niño, el marketing con lo religioso, creo que ahí ya nos da como para seguir discutiendo y cada uno tomando su postura, porque cada uno cree en lo que quiere y cada uno usa la devoción también a su interés. Entonces, pues bueno, creo que acá logramos revisar muchas cosas, y yo sí quisiera terminar preguntándole a cada uno cuál es ese dato curioso que destaca en este contraste de estos dos niños que nosotros estuvimos acá como intentando hablar y compartir con nuestros oyentes. Bueno, pues para mí uno de los datos curiosos y que me parecen pues como interesantes y que me sorprendieron, uno es precisamente esa fusión de dos cosmovisiones que de hecho tuvieron bastantes coincidencias en este mestizaje, en esta simbiosis del símbolo, de lo semiótico. Una de estas coincidencias es, por ejemplo, la figura de Huitzilopochtli, que a la vez es Dios niño y a la vez es Dios adulto. Representa al sol, y dentro de la cosmovisión cristiana también está el tema del sol. De hecho, se toma de la parte veterotestamentaria del sol que nace de lo alto y que después también con la cultura grecolatina ahí empata. Entonces me llama la atención primero eso, la hibridación entre los símbolos y, como diría la doctora María Cristina Ríos, me llamó incluso la atención la expresión de la codigofagia,
cómo las comunidades indígenas, para poder sobrevivir y para conservar muchas cosas de su cultura, tuvieron que camuflar estos símbolos de sus deidades también en esa nueva cosmovisión que les llegó de otro lado, ¿no? Como ya lo decía, pues para mí el tema comunitario local me parece de suma importancia porque hay un arraigo cultural muy fuerte, pero a la vez también lo que también les decía, el tema de esta imagen fuera del templo, esta imagen no institucional, que de hecho hasta hubo curas y personas que quisieron como llevársela a su templo para sí, hacerle los rituales y volverla un poco más litúrgica. Es una figura que no es litúrgica, es una figura del pueblo, es una figura que peregrina día a día con el pueblo. Y en medio de eso, pues hay una conservación de la memoria y una sinergia comunitaria muy potente. Eso fue lo que me llamó la atención. Vale. Lucas. Bueno, a mí me llama la atención pues muchas cosas que tienen en común, partiendo que son la misma persona, Jesús, la infancia de Jesús. Son niños, pero pues son niños que tienen mucho trabajo, ¿sí me entiendes? Y a ver si también aplica la ley de menor trabajador para ellos, porque lidiar con los problemas de un país y un pueblo es algo muy cruel realmente, muy cargado para ser niños, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este podcast, este segundo podcast que denominamos El Fenómeno del Niño y que tomamos nomás 2 personajes de pronto emblemáticos en nuestros contextos, pero que hay mucho por hablar y hay muchos niños desconocidos, no reconocidos por sus padres, no necesariamente, sino mucho creyente. Otros perdidos. Otros están perdidos también. Y bueno, entonces los invitamos a que nos acompañen en el siguiente podcast. Y Eiderman, cuéntanos entonces qué tenemos para el 30 de octubre más o menos. Perfecto. Bueno, el siguiente podcast, que es en 15 días, tenemos un tema muy importante y que también se circunscribe dentro de la simbología y dentro del intercambio cultural también de estas 2 cosmovisiones, y que para nuestros días también ha cobrado bastante importancia y mucha curiosidad sobre todo. A mí personalmente también me tocó muchísimo porque es el tema de la muerte. El tema de la muerte o del Día de Muertos. En México hay una cosmovisión arraigada en el símbolo de la muerte. Pero también quiero hacer la salvedad de que sí vamos a tocar el tema de la muerte en sus diferentes expresiones, pero también haciendo la salvedad de que hay diferencias entre el Día de Muertos o toda esta narrativa que se suscita acá en México del Día de Muertos, de la Santa Muerte, es muy diferente, y que a veces hay confusión, y de San la Muerte, que ya sabemos que en Argentina ya nos han escuchado también el podcast, entonces también es como hacer esa diferencia. Así que es como volver a entrar en la importancia de este elemento que es la muerte, y desde la cosmovisión mexicana y latinoamericana pues también es importante. Tanto así que hasta Disney le sacó o le dio bastante preponderancia en esta película Coco, entonces vamos a hablar de ello el próximo podcast. Vale, ya entonces me despido de ustedes enviándoles un saludo, agradeciéndoles por todos los comentarios que nos han hecho en redes. De nuevo invitarlos a que visiten nuestra página profanáticos.com, donde va a estar colgado el podcast, en Instagram, en Facebook, TikTok, a través del nombre Profanáticos. A los melómanos que gustan no solo de los melones sino de la música, también que visiten nuestra playlist en Spotify, donde hemos buscado hacer una playlist de canciones que tienen que ver directa o indirectamente con algo de la religión. Ahí la vamos alimentando progresivamente, entonces también invitarlos a que la escuchen y por supuesto a que escuchen este y los podcasts que van a venir en Buzzsprout y los enlaces en Spotify, Apple Podcasts y la sección de Vox Day. Entonces, sin más, los dejo con Carlos y el recomendado de hoy en este cierre del Fenómeno del Niño. Bueno, mis queridos hermanos, muchísimas gracias. Según la Iglesia Católica, el modelo compuesto por el niño Jesús, sus padres José y María, se le denomina Sagrada Familia. Del álbum Gaudí de 1987, la banda inglesa de rock progresivo Alan Parsons Project nos trae la pieza Sagrada Familia.
Esta versión que vamos a escuchar es del Sinfónico realizado en la ciudad de Medellín en el 2013 en el lugar del Parque Los Pies Descalzos. Profanáticos, el que esté libre de pecado que lance su primer podcast. We pray the storm will soon be over. Sagrada Familia. For the Lion and the Lamb. Who knows where the world may turn us? Only a fool would say. Who knows what the fates may have in store? Follow the light of truth as far as our eyes can see. How should we know where that